hermano. Pero lo peor de todo, cuando un pastor le tapa a otro, cuando un ministro le tapa a otro, la iglesia se pudre, porque a la hora de venir a juicio, si tú hablas, yo también te voy a echar de cabeza. Y entonces hay un ambiente de corrupción tremendo. Entonces, todo lo que está pasando ahora ha desembocado por la doctrina de estos cochinos chamagosos, que el asunto de que soy el siervo de Dios y no me toques, tengo dos mujeres, préstame a tu mujer, mire, voy a leer esto de préstame a tu mujer, perdonen por hablar así tan crudo, pero tengo que decir la verdad tal y como es, sigo leyendo, dice, Eusebio estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Desde esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevas Casas Grandes, para luego regresar por el mismo punto. Escucha esto. Pero ahora Saulo, acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, siguiendo la vía del tren. Así que no vayas a creer que Eusebio fue el primero que se fue siguiendo la vía del tren. Siguiendo la vía del tren, nos dice la historia de la IS, llegando a cada ejido poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín con su esposa. Cuando llegaron a esta ciudad empezaron a evangelizar y la gente los recibía con gran admiración. Sigo leyendo. Pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, al grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros, el entonces dueño de Salinas y Rocha. ¿Se acuerdan de aquel comercial? Salinas y Rocha le ofrece todo para el hogar. Increíble. Fíjense que también aquí en la iglesia bautista teníamos a una nieta del dueño de Salinas y Rocha en el tiempo de mi papá, ¿no? De otra forma, o de esta forma, se establecieron al oriente en la colonia obrera, donde lograron reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salazar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un gran árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. Ya empieza a decir, dice aquí, a su regreso a Monterrey, ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la colonia moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón. Esta es la idea primigenia de la hermosa provincia, que de aquí la tomó Eusebio. La vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias, bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica de su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos
que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Y muchos seguirán sus libertinajes, había dicho Pedro, por el cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿En qué cabeza cabe de un padre de familia que el líder religioso te pida que tu esposa se acueste con él? ¿Que estás loco, estás tonto, qué te pasa? Bueno, es el trabajo de un brutal adoctrinamiento, de un miedo, que el ungido de Dios, cuidado, no lo toques, él merece todo. Sí, se dice, profetiza, para engañar y fornicar con mis siervos. Pero no solo eso, no solo es el que hace eso. Este tipo lo hacía, pero este tipo lo permitía. Hay de ti, cuando ves a un ministro religioso coqueteando con tu esposa o con tu hija, y siendo poco hombre te quedas callado. ¿Qué te pasa? O sea, entiende que te han engañado. Has llegado a la degradación más baja que puede haber. Yo te entiendo porque has sido sometido a un brutal adoctrinamiento. El último de los, esto te lo pongo en pantalla. Estamos hablando del libro de la YS, página 138, la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios, mira, Dios lo dice, sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Este fue el maestro de Aarón Joaquín. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes, llamados Isaías y Febe. Ella recibió la noticia de que debería de dormir con Saulo, porque así se lo había sido, porque así le había sido revelado. Mira qué revelación, ¿no? A lo que accedió. Quizá un poco de mañosa la señora también. Mira qué revelación del cielo. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías, o sea, a su hijo, que también Febe, es decir, su hermana, debería de hacer lo mismo. Ante lo cual el joven, fíjese, tuvo más testosterona el joven que los señores que estaban ahí. No hubo quien lo parara a este violador, ¿no? Ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, que yo digo que se los merecía, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, Elifaz de Israel. Fíjate cómo aquí tienes otro loco que se cambió el nombre, y su esposa Guadalupe Gaitán también se cambió, esta loca, el nombre a Sarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solo Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban ante tal situación, al grado que Silas se enfermó de tristeza y murió. Bueno, solo te estoy diciendo de dónde bebió Eusebio. Estas son las raíces. Mira, número 1, esto de autoproclamarse siervo de Dios, profeta único, ¿no? Esto de rodearse de una aureola de exclusividad, soy el único en la tierra, no me toques. Rodearse de un autoritarismo brutal. Vas a ser mi sirvienta, vas a ser mi sirviente, a ver, bárreme aquí, límpiame allá. Número 3, yo puedo hacer lo que quiera, préstame tu mujer, a ver esta chamaquita también, que al cabo yo soy el siervo de Dios y tengo Biblia para justificarme. La práctica de recorrer de una ciudad a otra por las vías del tren también la tomó de ellos.
La idea de que todos deben de vivir en una colonia común y bla, 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 también la tomó de ellos. Porque si hay algo que caracterizó a Eusebio Joaquín fue el autoritarismo. Ese señor era un hombre autoritario. Yo he escuchado en emblemas de México ahí, viejitos, decir, cuando el hermano Aarón daba una orden teníamos que obedecer, porque a él le gustaba que las cosas... Claro, lo aprendió de los chamagosos. Hermanos, no solo es culpable el que usa de autoritarismo y cae en disoluciones, sino es culpable el ministro que lo ve y lo permite y lo cubre, y es culpable también la víctima. No digamos que es culpable porque es una víctima, hablando mucho más de señoritas cortejadas por viejos de 40, 50 años, asquerosos, porque de forma natural un hombre normal, un hombre sano, no va a querer tener una relación sentimental ni sexual con una niña, porque el puro sentido común de protección y de paternalismo que Dios te ha dado es para proteger a la niña, no para violarla. Por eso cuando el fiscal Becerra miró los delitos que se acusaban a Nazón, dijo, este es un demente. Claro, no es natural. Yo pudiera entender, aunque no lo apruebo, pero lo entiendo, un hombre que caiga en adulterio con una mujer de su calaña, de su nivel. Vaya, el no codiciar a la mujer de tu prójimo, hermano y amigo, está dentro del decálogo, porque es una tentación natural. Todavía pudiera entender, aunque no lo apruebo, el deseo de tener varias mujeres. Esa es una desviación muy común en los hombres, que también está estipulada en la Biblia. No tomarás, dice al principio lo hizo uno solo. Cuando se permitía esta cuestión, dijo el Señor, normó la práctica y dijo, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival en sus días. Es maldad. La vida de Jacob fue una vida muy mala, vida conyugal, porque sus dos esposas, Ruth y Noemí, nunca se llevaron bien. Obviamente había rivalidad. Es antinatural tener más de una mujer, pero está la tentación. En todo hombre que me escucha no me va a negar eso. Pero está prohibido, hermano. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pero ya cuando alguien se anda metiendo con las esposas de otros y anda queriendo violar señoritas y niñas, pues ya estamos hablando de un enfermo, estamos hablando de una persona que ha descendido a las partes más bajas de su alma, que ha sido entregado a las pasiones bajas de su ser. Pobre gente, necesitan ayuda. Entonces, pero fíjate bien, se tienen que violar muchas conciencias. Cuando el ministro se da cuenta de las cochinadas del pastor y no dice nada, o cuando el pastor se da cuenta de las cochinadas de su líder y no dice nada, por intereses, porque de ahí come, porque le tiene miedo, etcétera. Se viola la conciencia de la esposa, como cuando la señora Elisa Flores, según los documentos, queda embarazada a Idea Velar y dice unos documentos que le prepara unos bebedizos para hacerla abortar y quería tapar todo, tapar el sol con un dedo. Pues ella debe haber dicho, no, pues si mi apóstol Aarón es, aquí mi Aarón es el apóstol, es el líder aquí, pues no, mejor encubrimos todo y que aborte esta señorita y luego la corremos y se acabó, pero no se pudo hacer. Pero esta vende su conciencia. Cuando tú vendes tu conciencia eres culpable. Por eso la Biblia dice, hermanos, que Dios traerá a juicio cada cosa que hagamos. El Señor sacará lo oculto de los corazones de los hombres en ese día y traerá a luz todo.
No puede ser, hermanos, que se vendan tantas conciencias. La esposa del violador que no dijo nada, escuché el reclamo de una hermana muy querida por nosotros. ¿Dónde estabas tú, esposa del violador, cuando estaban pasando todas estas cosas? Por supuesto, es una pregunta justa. Entonces, tengo algunas cosas contra ti, iglesia, porque permites, bueno, a ti, pastor de la iglesia, permites a aquella mujer que haga y deshaga y fornique, pero también ahí dentro de la iglesia hay gente que no sabe, gente que no tiene esta doctrina, gente que no cree ni siquiera que estén pasando estas cosas. Pero yo te he explicado esto para que veas el ADN de donde bebió Eusebio Joaquín González y le pasó este basurero a sus hijos. Este bebió de estos, este hizo lo suyo también, y luego viene que este era bien zorro, este era tremendo, el más zorro de todos. Y este pues ya fue un hijo de papi que se creyó intocable y que pensó que no pasaba nada. Pero entre todos estos, no creo que son los únicos culpables. Hay un montón de esposas, allegados, ministros y ministriles cobardes que cerraron la boca y nunca, en lugar algunos sí se quejaron, hubo gente valiente, pero los golpearon, los acallaron. Creo que dentro de la misma luz del mundo ha habido hombres, ministros valientes, que hablaron, pero los acallaron, pero de todos permanecen ahí en lugar de salir a decir, ¿saben qué? Esto es un basurero y yo voy a hablar. Esperemos que todos los que sabían de todo este basurero salgan una vez a dar la cara y hablar para que pues no queden con la conciencia de que tuvieron que ser los gringos, los norteamericanos, los que hicieron justicia. Pues aquí el procurador de justicia, Genaro García Luna, hace y deshace, y solamente un Noroña le dice asesino ahí en la Cámara de Diputados, y no, pues que aquí es intocable, tuvieron que ser los americanos los que lo metan a la cárcel, igual que con el señor Nazón Joaquín García, tuvieron que ser las autoridades norteamericanas y no la Comisión de Honor y Justicia. ¿Cuál honor y justicia? ¿Cuáles 40 pesos? Honor y justicia para los tuyos y los feligreses de a pie. A ver quién les hace honor y justicia. Increíble, hermanos. Bueno, el Señor tenga misericordia de las víctimas y el Señor tenga misericordia de ti, que permites que estas cosas pasen y no dices nada. Perdonen porque me agarró el celo. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.